Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de usted en qué momento se esté viendo este video. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la histología del aparato respiratorio. Vamos a ir por partes. Primero la tráquea, después el bronquio principal, después los bronquiolos, después los bronquios terminales. Y así sucesivamente vamos a ir descendiendo de caudal a cefálico, ¿no? Primero vamos a tener la tráquea, este es un corte histológico de tráquea, es un corte transversal, podemos observar aquí claramente las diferentes partes de la tráquea y las capas de la tráquea. Primero tenemos la capa de mucosa, en este caso no se ve tan claro, pero de este lado se ve mejor. Tenemos la capa de mucosa, que viene siendo esta capa de aquí, que compone a lo que es el epitelio, la parte debajo del epitelio y, bueno, el epitelio que compone la tráquea es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. Y tenemos después la capa de submucosa. Esta capa de submucosa se compone de glándulas y de células goblet eh, que están produciendo moco encargadas que se va para acá y bueno, los cilios se van a encargar de mover, de movilizar este moco. Estas son las glándulas seromucosas que están compuestas de epitelio cúbico simple. Después de esto tenemos una pequeña, ligerísima capa de músculo liso y después tenemos una capa de cartílago hialino, claramente la podemos observar. Y finalmente, posterior a la capa de cartílago, tenemos la adventicia, que es meramente tejido conectivo. Esta parte es la luz de la tráquea y bueno, pues podemos ver aquí pues el anillo cartilaginoso bien formado y eso sería todo de la tráquea. Bueno, tenemos aquí un acercamiento un poco más claro de lo que es el músculo liso de la tráquea. Después tenemos el bronquio. El bronquio podemos ver que el cartílago, la forma del cartílago ya cambió bastante. Podemos observar desde este momento un poco más de músculo liso rodeando al bronquio. Y bueno, podemos ver la forma del bronquio ya más diferente. En el bronquio vamos a tener las mismas capas que en la tráquea. Vamos a tener la capa de mucosa, que vendría siendo el epitelio pseudo certificado junto con su membrana basal, sería la capa de submucosa, que son estas glándulas cerosas, vendría siendo la capa de músculo, que ya dijimos que es más abundante que en la tráquea. Después tenemos la capa de cartílago y la adventicia. Esa vendría siendo las capas del bronquio. Podemos observar claramente que es un corte transversal, porque se puede ver las células elevadas. También es un epitelio ciliado el del bronquio. Después tenemos el bronquiolo. En el bronquiolo vamos a ver una forma muy diferente de lo que es bueno, la forma del bronquiolo, pues, comparándolo con el bronquio ya se ve muy diferente. Aquí podemos observar que ya no tenemos cartílago, pero sí tenemos más músculo. ¿Por qué tenemos músculo? Porque pues tenemos que evitar que este se colapse, ¿no? Tenemos que evitar, o sea, tenemos que hacer que se mantenga firme el bronquiolo, porque si se colapsa, se cierra, el aire no permite el paso, pero no se permite el paso del aire. Entonces, tenemos aquí una capa de músculo liso que se ve un poco bastante más abundante. Tenemos esta capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que conforme va avanzando el bronquiolo a ser un bronquio terminal o a los bronquios terminales va a ir trascendiendo, va a ir cambiando hasta ser un epitelio cilíndrico simple como el del bronquio terminal en este caso. Aquí podemos ver claramente el epitelio cilíndrico simple, vemos una sola capa de células y tenemos unas células más redonditas, o sea, con núcleos más redonditos que podemos diferenciarlas de las cilíndricas que vendrían siendo estas. Estas células más redonditas son las células goblet, son las células que están produciendo moco. Podemos observar que también este epitelio en algunas partes sigue siendo un poco ciliado, pero en otras partes ya no hay tantos cilios presentes en las células. Finalmente tenemos el pulmón. El pulmón es más fácil de identificar que todos los demás cortes. El pulmón vamos a lograr diferenciarlo porque tenemos más en el corte, bajo el microscopio vamos a observar más luz que células. ¿Por qué? Porque pues, el alveolo es hueco, porque ahí se está llevando el intercambio gaseoso. Tenemos un conjunto de alveolos, está cubierto por el saquito alveolar, que es todo este conjunto de células que está rodeando a cada uno de los espacios. Y bueno, cada uno de los espacios que observamos
es claramente un alveolo, otro alveolo y otro alveolo. Y bien, eso sería todo de mi parte. Es muy importante conocer la histología, ya que las células epiteliales de la tráquea y de todo el sistema respiratorio son muy importantes para conocer el funcionamiento de ese sistema y aparato.